Ya para terminar con este tema, entonces, vamos a ver taquicardia ventricular. Recuerden que cuando hablamos de taqui es una elevación, ¿ok? En este caso, la frecuencia cardíaca, taquicardia. Y ventricular es porque el origen, el problema de esta elevación de la frecuencia cardíaca, pues se está llevando a cabo en el ventrículo, ¿ok? Entonces, el tipo de taquicardia ventricular es considerada como la más peligrosa. O bueno, peligrosa, porque lo que pasa es que te provoca un deterioro hemodinámico y puede degenerar en una fibrilación ventricular. Ok, ¿a qué va entonces? Lo que pasa, obviamente ustedes recuerden que le agregué aquí la imagen para explicarles por qué hay una falla ventricular. Ok, entonces, primero que se puede degenerar en una fibrilación ventricular, ¿por qué? Recuerden que va a haber un problema hemodinámico al momento de que el ventrículo no esté funcionando de forma adecuada, ¿ok? Entonces, como no funciona de forma adecuada, la sangre que avienta va a ser insuficiente. Y entonces, por eso es el problema hemodinámico, ¿ok? Porque el ventrículo no está aventando de forma regular, de forma suficiente, el contenido de la sangre que guarda. Bien, ahora, se define como 5 o más despolarizaciones. Si nosotros recordamos un electrocardiograma, cuando hablamos de QRS, estamos hablando de la despolarización ventricular, que significa entonces que, como lo ven en esta imagen, vamos a encontrar que aumenta la cantidad de complejos QRS, ¿ok? Y bueno, puede haber incluso una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, por eso es taquicardia ventricular. Recuerden que el problema es que se origina por debajo de la bifurcación del haz de His. Ok, aquí tenemos nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His y la bifurcación es esto, cuando se divide en rama derecha y rama izquierda. Ok, entonces, el problema en una taquicardia ventricular es porque abajo de la bifurcación, o sea, de aquí para abajo, va a haber una onda que esté despolarizando, que esté, digamos que, regresando esa energía. Lo mismo que pasaba en la auricular, pero ahora va a ser en la ventricular, ¿ok? Esta energía está despolarizando otra vez, despolarizando y regresa la energía. En lugar de terminar en las ramas de Purkinje, que eso es lo normal, y que se vuelva a reiniciar, no sucede eso. Lo que pasa es que hay un punto en donde se está regresando y regresando y regresando esa conducción eléctrica. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican? Monomórfica, cuando todos los complejos QRS son similares en una misma derivación. Esta, por ejemplo, puede ser monomórfica o no. Bien, polimórfica, los complejos QRS son diferentes en una misma derivación. Y pleomórfica, la morfología de los QRS es diferente en cada episodio de la taquicardia ventricular. Bien, vamos a evaluar estos. Podemos decir que no son iguales, definitivamente. Incluso en duración, estamos hablando de 2, 4, 5. Esta es de 20. Vamos a ver esta que sea más pequeña. 1, 2, 3, 4. Este es de 25, perdón. Y esta sería de 0.25 y esta sería 0.20. ¿Ok? Entonces, no, definitivamente no son iguales. Esa sería una clasificación polimórfica. La clasificación en cuanto a su tiempo de duración. Cuando la taquicardia ventricular es no sostenida, se refiere a que dura menos de 30 segundos, sin algún problema hemodinámico, porque es tan poquito el tiempo que, no va a tener una alteración de sangre. Se va a seguir, digamos que el ventrículo va a seguir enviando su sangre normalmente. Cuando hablamos de una taquicardia ventricular sostenida, dura más de 30 segundos y requiere tratamiento para retornar a ritmo sinusal. En la no sostenida, el nodo sinusal, o sea, 30 segundos sucede esto, un problema en la ventricular, y en la sostenida sí necesita que se tome algún tratamiento para que deje, digámoslo así, de trabarse la conducción aquí en el ventrículo y regrese al nodo sinusal. Y la autolimitada, que dura más de 30 segundos, pero regresa a ser un ritmo sinusal normal él solito, no necesita de tratamiento. Algunos criterios de electrocardiograma que pueden ayudar a identificar una taquicardia ventricular. Déjenme les pongo una imagen.
Bien, entonces criterios de un electrocardiograma en una taquicardia ventricular. Primero, que el QRS sea ancho, o sea mayor de 12. Este es un complejo QRS, ¿ok? Esto, bueno, ahorita lo checamos, es una aberración, pero este es un complejo QRS, aunque se vea todo raro, y podemos ver que suman aproximadamente entre 5 y 6 cuadritos, o sea, entre 25 y 30, ¿ok? Para nada. Es de 3 cuadritos, o sea, 0.12 segundos. Ya en eso estamos viendo que el QRS es mucho más ancho. Ausencia de RS en precordiales. Ustedes ven la R como tal. ¿Ok? Se ve una elevación, sin embargo, no hay una formación de como conocemos normalmente el complejo QRS. No hay una Q marcada, no hay una R, ni hay una diferencia entre R y S. Prácticamente es una continuidad. ¿Ok? Disociación auriculoventricular, o sea que en la aurícula, bueno, aquí ni siquiera se ve, por ejemplo, la onda P no es visible. ¿Ok? Entonces no se ve el trabajo de la aurícula. Por eso hay una disociación. No se ve marcado un trabajo en la aurícula, sin embargo, obviamente se ve un trabajo extraño, un trabajo pues digamos que grave en ventrículo. Morfología de los QRS son similares en todas las derivaciones precordiales, o sea en B1, B2, B3, B4, B5, B6, similares, ¿ok? Quiere decir que lo que ven aquí normalmente lo van a ver en los otros 6 vectores. Presencia de latidos de captura y fusión. Cuando la taquicardia ventricular tiene entonces la morfología que les explicaba yo de QS y RS, que son segmentos, es menor incluso de un cuadrito, ¿ok? La onda R de la taquicardia es mayor que la onda R del ritmo sinusal, perdón. Quiere decir que, bueno, como ustedes ya lo vieron en esta imagen, la onda R es sumamente grande, ¿ok? Y otra vez nos hablan de un patrón de bloqueo, pero los bloqueos se los voy a explicar al final, ¿ok? Esto es una taquicardia ventricular monomórfica. Monomórfica, si ustedes se acuerdan, es que van a tener mono igual o uno, ¿ok? Y mórficos hace referencia a la forma, entonces que van a tener similitud en la forma de cada uno de estos complejos. A eso es lo que me refiero. Aquí no hay, si ustedes se dan cuenta, no hay onda P, ni siquiera hay un complejo QRS marcado. ¿Ok? Simplemente está la R muy grande y luego seguida de la S que ni siquiera se puede marcar. Y otra vez, para empezar, no hay un trazo electrocardiográfico claro. Como le decía en la anterior, el QS y RS ni siquiera están marcados como tal. Aquí ni siquiera en ningún momento vemos líneas isoeléctricas. Y recuerden que un segmento son líneas isoeléctricas, entonces no hay líneas isoeléctricas. Tratamiento. Eso dependerá mucho de la clasificación que vimos acá, por ejemplo, si es no sostenida, sostenida o autolimitada. En caso de ser sostenida, entonces, si el paciente llegara a sufrir una parada cardíaca, o sea que sufrió un paro cardíaco, se paró su corazoncito, entonces no respira, no tiene pulso, ¿qué hay que hacer? Desfibrilar. ¿Okay? 360 joules para desfibriladores monofásicos y 200 joules para los bifásicos. Tratar como un paro cardíaco prácticamente. Cuando hablamos de un desfibrilador monofásico es que la onda va a un solo lugar, ¿ok? Que la energía, digamos, que inicia en un punto y termina en otro. Y cuando hablamos de un bifásico es porque la onda tiene, digamos que la corriente circula en dos direcciones. Les voy a poner una imagen mejor para ver si me entienden un poco más. Entonces, perdón, me regresé un poquito, aquí está. Entonces, el monofásico, si se dan cuenta, cada que le hablamos de desfibriladores, el monofásico necesita más energía, más joules. ¿Por qué? Porque, como ustedes pueden verlo en esta imagen, va de un lado hacia el otro, pero nada más, o sea, solo tiene una dirección. ¿Ok? Y en el bifásico es una corriente de flujo que va en ambas direcciones. Digamos que de aquí a acá, aquí como lo marca la flechita 1, digamos que de la pala 1 a la pala 2 y de la pala 2 a la pala 1. Entonces, es un circuito. Por eso, en los joules es mucho menos cargado. ¿Ok? Aquí lo veíamos. Energía de aquí.
si necesitabas desfibrilar con energía de 360 para monofásico y 200 para bifásico. Y al paciente se le va a tratar obviamente como paro cardíaco, porque aunque la causa haya sido una taquicardia ventricular, bueno, terminó en un paro cardíaco, entonces se trata como paro cardíaco. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, pero hay pulso, o sea, no está en una parada cardíaca, sin embargo tiene signos de una hipoperfusión, se procede entonces a la cardioversión eléctrica, pero con una energía menor, 200 en el monofásico y de 120 a 150 en el bifásico. Y si el paciente está estable hemodinámicamente, se encuentra pulso y no tiene características de hipoperfusión, entonces se va a intentar, pero con una cardioversión farmacológica. Cuando hablamos de cardioversión, es cardio-corazón versión regresar, ¿ok? Regresarnos a lo que funcionaba o como volver al inicio, a eso se refiere. ¿Ok? Entonces, con algunos de los antiarrítmicos. Por ejemplo, amiodarona, que ya habíamos hablado en la taquicardia auricular. Habíamos hablado de estos medicamentos. Tenemos amiodarona, procainamida, lidocaína. Ok, y por último, las bradiarritmias. Si tengo taqui, que es elevado, frecuencias cardíacas mayor a 100, entonces ahora tengo bradi, que es hacia abajo, frecuencias cardíacas menor a 60. ¿Ok? Las bradiarritmias entonces son sintomáticas y se observan en la práctica clínica. Sobre todo, los más frecuentes son los bloqueos auriculoventriculares. Ok, entonces, las bradiarritmias, como les decía, son variables las formas en que se presentan y se observa prácticamente un bloqueo auriculoventricular. Ok, bloqueo auriculoventricular. Si ustedes pueden ver, no pueden ver. Los más frecuentes son los bloqueos AB, pero ¿qué es un bloqueo AB? Bloqueo, como su nombre lo dice, la conducción no pasa, ¿ok? Se bloqueó, digamos que pierde la continuidad de esa conducción, se interrumpe. Entonces, ¿por qué AB? Por auriculoventricular. O sea, aquí, si ustedes se dan cuenta, ya no siguió esa energía, ¿ok? Aquí todo está bonito, todo lo amarillo representa la energía ventricular. Sin embargo, de la aurícula hacia el ventrículo no hay una conducción eléctrica. Dejó de pasar esa electricidad. Eso es un bloqueo. Vamos a ver los tipos de bloqueo. Primero, una bradicardia sinusal asintomática. Bradicardia sinusal. ¿A quiénes les pasa esto? Por ejemplo, a los deportistas que tienen cardiomegalia secundaria, obviamente, al exceso de... Entonces, ¿por qué? Porque tienen un corazón muy grande y el trabajo de la conducción, obviamente, se enlentece. Quiere decir que no es lo mismo un corazón chiquito, flaquito. Que la conducción va a pasar incluso normal, pero si tienes un corazón muy grande, entonces la conducción va a ser más lenta para poder abarcar todo ese músculo, ¿ok? Lo que pasa en los deportistas es eso, que el músculo cardíaco aumenta, porque obviamente por la elevación frecuente de las frecuencias cardíacas cuando se hace ejercicio. Entonces, una bradicardia sinusal sintomática se trata de una arritmia normotópica y no un trastorno de conducción propiamente dicho. Esto, niños, es una bradicardia sinusal. Si se dan cuenta, el latido es perfecto, hay un complejo, una P, un complejo QRS y una T, todo bonito, pero hay mucho tramo entre este latido y el siguiente. ¿Ok? Al final de todo esto les voy a enseñar cómo medir la frecuencia cardíaca para que ustedes sepan cuándo hablamos de un latido normal, cuándo hablamos de bradicardia, cuándo hablamos de taquicardia. ¿Ok? Entonces, esto es bradicardia sinusal porque respeta el latido, respeta la estructura, sin embargo solo es muy lento y el siguiente latido va a ser mucho tiempo después. En el electrocardiograma entonces se ve, eso es lo que les decía, un trazado aparentemente normal. Cada complejo QRS sigue a la onda P, como lo habíamos platicado, nada más que la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto. La morfología de QRS puede ser variable y la conducta prácticamente solo se requiere tratamiento si es sintomático, si no, no. Ahora, bloqueo. Ahora sí, un bloqueo auriculoventricular, como lo vimos en esta imagen, es que no pasa la conducción desde las aurículas hasta los ventrículos. Entonces, se trata de uno de los trastornos de conducción
Me voy